Listo. Bueno, entonces vamos a hablar que en los pliegos de condiciones, en todos los pliegos de condiciones hay algo que nos piden siempre adjuntar y se llama la capacidad residual de contratación. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá en el pliego de condiciones que tengo aquí de ejemplo. Voy a buscar acá lo que es la capacidad residual de contratación. Acá. Y por lo general lo llaman K residual. Vamos a ver si suena residual. A ver si lo encuentra como K residual. No. O solo residual. Acá está. Capacidad residual para la contratación de obras. Bueno, entonces, eh, digamos, les voy a explicar así como a qué se refiere ese capítulo que tienen todas las licitaciones. Básicamente eso se refiere a que nosotros tenemos digamos, las empresas tienen una capacidad, ¿cierto? Para contratar. Y esa capacidad pues depende de la capacidad financiera, técnica y operativa que tenga la empresa. Entonces, como para que lo entendamos fácilmente, la contrata, digamos, la capacidad residual es como qué tanto yo de mi 100% que yo tengo para contratar, qué tanto porcentaje tengo yo o qué tanto ocupado tengo yo ese 100% para contratar. ¿Sí? Básicamente es eso lo que nos piden hacer ahí. Entonces ustedes en los pliegos siempre van a encontrar esto y van a encontrar una serie de información para calcularlo, ¿sí? Pero eh, esto se calcula con un aplicativo o con una pequeña, sí, con una hojita de Excel que tiene Colombia Compra Eficiente. Entonces, les voy a mostrar cómo se descarga desde la página de Colombia Compra Eficiente ese aplicativo de qué? Del K residual. ¿Listo? Entonces entramos a Colombia Compra Eficiente. En el SECOP 1 o en el SECOP 2 le dan clic y aquí bien abajo, hay una parte que dice manuales, guías y documentos tipo. ¿Sí? Le dan clic ahí. Ahí están manuales, guías y documentos tipo. Entonces acá el SECOP tiene mucha información, muchos manuales de muchas cosas que vienen en las licitaciones, de formatos y de información que a veces se necesita encontrar o formatos que piden las licitaciones. Entonces aquí vamos a buscar el de capacidad residual. Capacidad residual. Y aquí sale aplicación para establecer la capacidad residual. ¿Sí ve? Entonces acá le dan descargar y lo descargan. Lo pueden hacer ahí cada uno. ¿Lo entendieron para que lo hagan? O les repito. Y descargan ese archivo que es un archivo en Excel. Lo, Benji, buenas noches. ¿Sí? Qué Buenas pena noches. ahí que Marce puede repetir lo que hizo. Listo. Vale, listo. Vale, bien. Ya le voy a repetir entonces a todos. Si de pronto, si no me escucharon, se lo voy a repetir aquí desde el pliego de condiciones. Hoy vamos a aprender cómo calcular la capacidad residual de contratación, ¿sí? Y es esto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que es? Les estaba explicando.
pues las empresas tienen un 100% de su porcentaje para contratar, ¿cierto? Entonces lo que estiman con esto es de ese 100%, qué porcentaje o qué valor tiene en puntaje la empresa para contratar, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la empresa tiene del 100%, digamos, ella tiene capacidad para contratar 6.000 millones de pesos en contratación, pero tiene un contrato de 3.000 millones. Entonces, digamos, su capacidad de contratación apenas está en el 50%, ¿sí? Porque tiene ocupado el otro 50%. Entonces, básicamente, lo que hace la capacidad residual es eso, como verificar que la empresa que se va a presentar al contrato tenga la capacidad para responder, porque de pronto ella tiene varios contratos, ¿sí? Tiene más contratos en ejecución y entonces si tiene más contratos en ejecución, a lo mejor a lo mejor queda con tantos contratos que no puede responder al contrato que se está esto presentando. ¿Listo? Eso es básicamente la capacidad residual de contratación. Entonces, todos los pliegos traen esto, toda esta información para decir cómo la calculan y todo eso, ¿sí? Pero el cálculo se realiza con un aplicativo muy sencillo que tiene Colombia Compra Eficiente. Entonces, si quiere, por favor, todos entren a Colombia Compra Eficiente. Vamos a hacerlo aquí desde el principio. Colombia Compra Eficiente. Entren todos ahí, si quieren, por el navegador, ¿sí? Entran a Colombia Compra Eficiente, le marcan SECOP 1 o SECOP 2, no importa. Y cuando marquen el SECOP 1 o el SECOP 2, aquí bien abajo hay unos accesos directos acá, si ustedes los ven. Y hay uno que se llama manuales, guías y documentos tipo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Van ahí? Le dan clic ahí en manuales, guías y documentos tipo y se abre esta pantalla. Entonces acá donde dice buscador, aquí en temas, le despliegan la pestaña y le dan capacidad residual. Entonces le sale esto. Y el primero, el que dice aplicación para establecer la capacidad residual. Entonces simplemente le dan descargar y descargan un archivo en Excel. ¿Listo? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. ¿Sí lo pudieron descargar? Disculpe, profe, me atrasó un Sí, poquito. ¿Será que puede repetir esa parte? tranquilo. Les repito desde aquí, desde el SECOP, cuando entran al SECOP, o sea, le da Eh, simplemente en SECOP, SECOP 1, ¿cierto? sí, señor. Listo. Y buscan, bien abajo buscan una, en los accesos directos, buscan manual, guías y documentos tipo. Le dan clic y acá en el buscador despliegan la pestaña y buscan capacidad residual, vean. Le dan clic y él ahí de una vez le saca el primero que dice aplicación para establecer. Aquí al darle aquí en donde está la flechita, descargan el archivo de Excel. ¿Sí? ¿Sí pudieron? Bueno, entonces vamos a ver qué es ese archivo de Excel. Si ustedes abren el archivo de Excel, les va a aparecer algo como esto cuando lo abran.
¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan ya? Sí, señor. Ah, disculpen, no sé qué sucedió. Bueno, les preguntaba que si de pronto ya tienen todos acá el aplicativo. ¿Ya están así? ¿Ya lo pudieron abrir? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces empecemos a mirar la información de qué se trata eso. Listo. Entonces lo primero que encontramos en el aplicativo es una información general. Listo. Entonces voy a ir haciéndolo. Pues digamos que lo voy a hacer y ustedes van solo poniendo atención a cómo se va haciendo todo el proceso, ¿vale? Entonces, el primer paso es aquí donde dice proceso de contratación, información general, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide en esta información general? Aquí dice presupuesto estimado del proceso de contratación. En COP es pesos, ¿cierto? Entonces vamos a nuestro proceso de licitación, ¿cierto? Vamos a nuestro proceso de licitación. El proceso de licitación tiene un valor oficial. Y ese valor, por lo general, está en las primeras páginas de la licitación, donde habla sobre el valor oficial del proyecto. Presupuesto oficial y financiación. Casi siempre se llama así, presupuesto oficial. Entonces, este valor que está aquí en pesos, tal cual, uno lo coloca allá en el aplicativo, ¿sí? 400 para este caso, para el ejemplo. Vamos a poner el del ejemplo. Entonces, como esto es en Excel, pues ustedes saben que tienen que escribirlo, pues como es en Excel y él reconoce. Les iba a comentar que cuando les aparezcan estos errores, el aplicativo a veces sale con estos errores así, pero ustedes, por ejemplo, vienen acá y vuelven y ya él se arregla. O sea, digamos que a veces salen unos errores y uno hace el paso anterior y vuelve a hacer el otro y ya queda igual. Listo. La fecha de presentación de la oferta. Entonces, ¿en dónde vemos esa fecha de presentación de la oferta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice en dónde la podemos ver así rápido? La fecha de presentación de la oferta. ¿Nadie? Bueno, venimos al cronograma de obra. Ya venimos al cronograma de obra. A ver si lo encontramos aquí rapidito. No sé si estaba más arriba o más abajo. Acá está. Venimos al cronograma de obra y buscamos en el cronograma de obra donde dice que se cierra la propuesta. ¿Sí? Entonces buscamos en el cronograma de obra donde dice cierre de la licitación. Y la fecha, la última fecha con la que se cierra la licitación, ¿sí? Es la que uno coloca acá. En este caso, pues como es un ejemplo y pues es una fecha antigua, ¿sí? Pues no tendría sentido. Entonces vamos a inventarnos una fecha próxima. Estamos ahorita a 18 de abril, pues vamos a colocar, vamos a poner, por ejemplo, que sea el 24 de abril. Entonces la escribe uno así como la muestran ahí, día 24, mes 04, 2023. ¿Listo? Porcentaje de anticipo o pago anticipado. Entonces lo mismo, lo que nos están preguntando acá es si el contrato tiene dentro de las formas de pago, si va a haber anticipo. Entonces venimos al pliego de condiciones y verificamos eso. Anticipo. Eso se verifica en la forma de pago que va a tener el contrato. Bueno, para este contrato, por ejemplo, no aparece ningún anticipo, porque el anticipo que habla acá es simplemente algo que está explicando aquí.
si el pliego de condiciones habla de que de que el proyecto trae anticipo, entonces en alguna parte, en algún capítulo, nos dice que la forma de pago del proyecto va a tener tanto por ciento de anticipo y tanto por ciento en ejecución, ¿sí? Y eso también acá en el presupuesto oficial, en algunas licitaciones lo muestran en el presupuesto oficial. De todas maneras, uno tiene que verificar y buscar si el proyecto tiene anticipo o no. Entonces aquí este proyecto como tal no tiene anticipo. También lo puedes buscar aquí como forma de pago. Vamos a ver si nos sale en forma de pago. Mira, acá está. Dentro del pliego de condiciones, aquí publican una minuta tipo de cómo va a ser cómo va a quedar redactado el contrato a futuro cuando se gane el contrato. Entonces, ¿qué dice? La forma de pago del contrato dice que son pagos parciales hasta el 90%, o sea, no tiene anticipo. ¿Sí ves? Y luego dice que mediante actas parciales de ejecución se van pagando estas actas parciales. Y luego el 20%, no, dice que el 20% en la primera acta, sí, o sea, son pagos parciales y luego el pago final a un 10%. Entonces, este contrato no tiene anticipo. Entonces, para que ustedes verifiquen lo del anticipo, lo miran en forma de pago. La forma de pago que está estipulado en el futuro contrato, ¿sí? Entonces, todos los pliegos en alguna parte nos dicen esa forma de pago, cómo va a pagar el municipio el contrato. Bien, entonces aquí, por ejemplo, está publicado en el numeral 9.6. ¿Listo? Entonces, forma de pago, no se les olvide. Entonces, como no trae anticipo, ¿sí? Entonces es el 0%, porque no tiene anticipo. Luego dice plazo estimado del proceso de contratación. Entonces, volvemos al pliego y verificamos qué plazo oficial tiene la entidad para el contrato. Entonces, eso por lo general también está al principio. Vamos a ver si, mire, plazo de ejecución. Entonces, digamos, en esta oportunidad, el plazo de ejecución que tiene estimado el municipio es de 4 meses, o la entidad contratante, 4 meses. En algunas, aquí el proyecto lo piden en meses, perdón, el aplicativo, disculpen, el aplicativo dice que debe uno ingresar en meses. Entonces, si en algún pliego de condiciones pues, el plazo lo colocan en días, pues simplemente lo dividimos en 30 y sabemos el número de meses, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle 4 meses. ¿Listo? Hasta ahí bien, ¿cierto? Esa es la información inicial que nos piden acá, que es esta ventanita que ustedes abrieron ahí. ¿Alguna duda hasta ahí? Y le dan guardar información, acá, guardar información. Entonces, él muestra que aquí ya esto está completo. ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Alguna duda? Y porfa, de pronto si se silencia o pasa algo que yo no me dé cuenta, me avisan de una vez, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, ingeniero. Listo, entonces vamos a seguir. Voy a ampliar un poquito acá, como para que no sé si se vea bien, si se les vea bien allá. Ahí lo amplío un poquito. Listo, entonces dice información del proponente. Vamos a ver de qué se trata eso. Ingresar. Le da uno clic en ingresar y aquí nos sale este recuadro. Dice nombre del proponente. Cuando nos pide el nombre del proponente,
Les voy a explicar algo acá. El nombre del proponente es, si es una empresa, pues simplemente se escribe el nombre de la empresa, ¿sí? Pero si es un consorcio o una unión temporal, ahí dice, en el recuadro dice, si el oferente es plural o no es plural, ¿cierto? Entonces, si uno le coloca que sí, entonces luego le va a preguntar que cuántos son los integrantes de ese oferente plural. Y si uno lo va a hacer en consorcio o en unión temporal. Entonces, vamos a hacerlo, por decirlo así, de la manera difícil, que sea un consorcio, Ingeniero, ¿sí? qué pena, ¿cuál es la diferencia entre consorcio y unión temporal? Ok, bueno, le voy a explicar, bueno, la clase pasada lo explicamos, pero básicamente el consorcio, se lo voy a explicar acá con unas actas. El acta de constitución del consorcio y le voy a explicar con el acta de constitución de una unión temporal. Lo que pasa es que el consorcio, digamos que la información que trae el consorcio es básicamente la misma información que trae la unión temporal. Esto fue un consorcio para una licitación, ¿sí? Y entonces el consorcio nos pide que las empresas que se consorcian, en este caso éramos una persona natural, ¿sí? Que era yo, y una persona jurídica, que era esta, Inversiones Pico EU, simplemente nos piden que relacionemos en el consorcio en qué porcentaje se consorcian las empresas para participar en la licitación. Y este porcentaje tiene que sumar 100% exacto. ¿Listo? 100% exacto. Usted no puede colocar aquí algún porcentaje que dé 99 punto algo, no. Tiene que sumar 100%. ¿Listo? Y la diferencia con la unión temporal es que cuando usted hace una unión temporal, aquí hicimos una unión temporal, dos personas naturales, ¿sí? Dos personas naturales, Rubén y José. La diferencia con la unión temporal es que en la unión temporal nos piden que se muestren qué ítems del contrato va a ejecutar cada una de las empresas. Entonces, por ejemplo, para este caso, la empresa Rubén ejecutó todos estos ítems que están ahí enumerados y la empresa José ejecutó este ítem que está acá, que corresponde ese ítem al 1% y estos ítems corresponden al 99%. De igual manera, esta suma tiene que dar 100%. ¿Ya? Básicamente, esa es una esa es como la gran diferencia entre el consorcio y la unión temporal. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a hacer un consorcio, ustedes simplemente reparten un porcentaje y ya. En cambio, en la unión temporal de pronto se tienen que sentar a medir y a pensar quiénes van a ejecutar qué actividades y qué empresa va a ejecutar otra actividad. Puede que quede plasmado en el papel de esa manera o puede que ya dentro de un arreglo, digamos, un arreglo entre las empresas, pues de pronto se puede hacer que una empresa sí haga la mitad y la otra la mitad. Sí, puede también suceder eso. Puede que sea así. Listo, ingeniero. ¿Ese porcentaje de compromiso y de participación también representa como el porcentaje de responsabilidad de las empresas frente al contrato? Sí, muy buena pregunta. Es que resulta que, digamos, en cierta manera sí, pero jurídicamente, digamos que ya más para el tema de lo que manejan todos los abogados, esto están colocando que la participación de las dos empresas, independientemente del porcentaje, que la participación, o perdón, que la responsabilidad sea solidaria. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en este caso, la empresa Rubén está en el 70%. Entonces, si pasó algo en el contrato, ¿cierto? Hubo una garantía, algo se dañó, sucedió algo y tienen que entrar
a responder, entonces la empresa Rubén responde en el 70% de ese daño o de esa reparación que hay que hacer, ¿sí? O de esos arreglos que hay que hacer porque algo quedó mal. Y la empresa Inversiones Pico entraría en el 30% de eso, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, pasaron 3 años y sucede que sucedió algo con ese contrato y la empresa Rubén ya no existe, entonces, ¿qué pasa? Que le cargan todo a la empresa de Inversiones Pico. O sea, jurídicamente le dicen, no señor, el consorcio es solidario y usted tiene que responder por el 100% de lo que pasó ahí. En este caso, en el caso de las uniones temporales, ahí estaba la discusión en que la empresa, que la empresa que ejecutó todo el determinado ítem, que si hubo un ítem, por ejemplo, hubo un problema con el ítem 7.3, algo pasó. Entonces decían que como lo había ejecutado esta empresa, que solo esa empresa respondía por eso. Pero como al pasar los años, las empresas pueden desaparecer, hasta una empresa natural puede cancelar su matrícula y de registro único de proponentes, puede cancelar todo, puede desaparecer como empresa. De todas maneras, como uno es persona natural, a uno lo buscan y como uno es persona natural, uno responde como persona natural también. O sea, así ya no sea empresa, igual le toca responder, pero donde fueran dos personas jurídicas, si alguna empresa ya no está y están, digamos que jurídicamente están peleando que si la otra empresa desapareció, de todas maneras, el otro integrante de la unión temporal también responda por ese daño. En el consorcio sí lo piden que sea solidario. En este caso, en las uniones temporales, pues los pliegos de condiciones a veces piden, a veces se escriben que la responsabilidad de la unión temporal es solidaria. Y eso quiere decir que si pasa algo, cualquiera integrante de la unión temporal tiene que ayudar a responder por ese problema que sucedió. Sí, entonces, pues básicamente yo que le diría a su pregunta, sí tienen que responder los integrantes del consorcio o los integrantes de la unión temporal. Y digamos que sí, en términos de porcentaje, sí se supone que responden en cada uno con su porcentaje, pero si alguno si alguno no está o hay una ausencia de alguna empresa, esto jurídicamente le pueden acarrear de que cumpla con el 100% de lo que pasó, ¿sí? Entonces, por eso también a futuro y en su vida profesional, pues si llegan a ser consorcios de uniones temporales, digamos que pues hay que hacer consorcios de uniones temporales con empresas responsables y con empresas serias, ¿ya? No sé si respondí bien su pregunta. Sí, ingeniero, pero me generó otra. No, tranquilo, Esto, para eso estamos, para de- aprender. desde su experiencia, ¿qué es más viable? Montar un consorcio o una unión temporal y por qué? Desde mi experiencia, ¿qué? ¿Qué es ¿De más qué? viable? Un consorcio o una unión temporal y por qué? Desde mi experiencia, yo creo que es más, dice usted más viable. Sí, sí, señor, Sí. más Ah, bueno, viable. bien. Para mí, pues desde mi experiencia, yo creo que es más viable tener el tema de la unión temporal. ¿Y el por qué? Es porque de todas maneras, dentro del acuerdo que se haga entre las empresas, los ítems que yo voy a ejecutar son por los que yo voy a responder, ¿sí? Técnicamente y jurídicamente uno trata de que eso sea así. Ya que suceda algo y que la entidad contratante lo involucre a todos dentro de la unión temporal, pues ya es, digamos, es algo más de abogados y de los temas jurídicos que, que algo que está como ajeno a uno, pero uno puede alegar de que uno solo ejecutó determinados ítems o los ítems que ejecutó según la unión temporal, ¿sí? Digamos que esa es la parte que se alega. En cambio, en el consorcio no. En el consorcio sí, usted está en un porcentaje, pero el consorcio es solidario. Cualquiera le toca responder por el 100% si la otra empresa no está. ¿Listo? Listo, ingeniero, muchísimas gracias. No, bien, tranquilo. Bueno, les voy a contar también algo aquí acerca del nombre del proponente
con respecto a la experiencia que que uno ha tenido. Resulta que cuando ustedes realizan una unión temporal o un consorcio, el nombre, si ustedes se llaman consorcio, vamos a ponerle un nombre acá, consorcio SECOP 1, por decir algo. Ese nombre que ustedes colocan así, consorcio SECOP 1, lo tienen que colocar en todos los documentos, siempre lo mismo. Y tiene aquí la palabra consorcio. Se los digo porque, o por ejemplo, unión temporal SECOP 1. Igual, siempre tiene que ir así. Siempre tienen que ser los nombres así. Se los voy a explicar por qué. Resulta que cuando ustedes, si ustedes se ganan el contrato, la entidad contratante les expide un documento, que es el acta de adjudicación, donde dice que la empresa SECOP 1, perdón, consorcio SECOP 1 o unión temporal SECOP 1 se ganó ese contrato. Entonces ustedes con ese documento van a la DIAN y en la DIAN van y piden un registro único tributario para ese SECOP, perdón, para esa nueva empresa que se creó, porque esa es una nueva empresa que fue la unión de algunas empresas. Entonces, la DIAN le da un registro único tributario para esa nueva empresa. ¿Y cómo se llama la nueva empresa? Así, Consorcio SECOP 1 o Unión Temporal SECOP 1. Entonces, en el registro único tributario, ¿sí? En el RUT queda registrado ese nombre. Cuando ustedes lo llevan a la entidad contratante, en la entidad contratante, la licitación y todos los documentos van con ese mismo nombre. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en una ocasión me pasó que en un consorcio, la funcionaria de la DIAN se le olvidó colocar en el RUT el nombre consorcio. Y cuando la entidad que contrató escribió en el sistema financiero contable de la entidad, ¿sí? O lo que llamamos tesorería, escribió el RUT que nos dan y escribió el nombre. Esto se creó un conflicto entre los registros de la misma entidad porque el contrato se llamaba Consorcio X y el RUT se llamaba X, ¿ya? Entonces, ese conflicto interno que hubo ahí en el sistema generó que no se le podía pagar al Consorcio X porque el registro único tributario que se había ingresado al sistema era otro, solo por la palabra consorcio. Entonces, siempre que ustedes tengan un nombre, lo van a colocar tal cual, o sea, si es consorcio, siempre tienen que colocarle el nombre consorcio y el nombre, o unión temporal y el nombre que le colocaron. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, consorcio, vamos a ponerle un nombre acá, de ejemplo, SECOP 1, y le colocamos que es un oferente plural, ¿cierto? Y cuando le colocamos que sí y le damos a aceptar, él nos va a preguntar que cuántos participantes son, cuántas empresas. Entonces pueden ser 3, 4, 5, las que sean. Lo vamos a hacer con 2 porque es lo mismo que si se hace con 3, con 4 o con más empresas. ¿Listo? Entonces le vamos a colocar 2 empresas y le damos a aceptar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, bueno, listo. Entonces, cuando uno hace eso, nos sale acá lo de las 2 empresas. Nos pregunta el nombre de las 2 empresas. Entonces vamos a colocarle 2 nombres cualquiera. Construcciones ABC. Y aquí vamos a colocarle constructora XYZ. Ay, Dios. Bueno. ¿Listo? Entonces, aquí viene. Para el aplicativo, si es unión temporal o consorcio, pues para el aplicativo es lo mismo. Se le coloca el porcentaje. ¿Cuál porcentaje? El porcentaje que ya acordaron, ¿sí? El que ya acordaron las empresas y es el mismo porcentaje con el que se van a presentar en la licitación. ¿Listo? Entonces,
Yo aquí tenía en el ejemplo que les voy haciendo, la empresa 1, empresa 2, y creo que tengo aquí algún porcentaje estipulado. No, vamos a colocar cualquier porcentaje. Voy a poner un porcentaje 70 y 30. ¿Listo? Guardar información. Profe, si está hablando, está en silencio nuevamente. Sí, qué pena. No sé qué pasa, por qué se activa eso. ¿Hasta dónde me escucharon? Muchas gracias por avisarme. Les estaba explicando que, ya, bueno, les estaba explicando que cómo, digamos, el porcentaje de por qué 70 o por qué 30, ¿cierto? Dentro de los pliegos de condiciones, explican que si usted arma un consorcio o una unión temporal, esto, digamos, explican el por qué o cómo se monta ese porcentaje. ¿Y a qué voy? En el pliego de condiciones dice, por ejemplo, que si dos empresas se consorcian, por ejemplo, dice una de las empresas tiene que aportar el 50% de la capacidad financiera, ¿sí? Entonces, dentro del análisis que usted hace, usted mira la capacidad financiera de una empresa y mira la capacidad financiera de la otra y tiene que analizar que si le están pidiendo el 50%, tiene que mirar a ver con qué porcentaje yo cumplo que al afectar esa capacidad financiera por el 50%, yo cumpla con lo que me piden en el pliego, por decir algo. O en algunos casos lo afectan es con la experiencia. Entonces piden que, por ejemplo, una de las empresas cumpla con la experiencia, pero que lleve mayor participación que la otra, ¿sí? Entonces, en el pliego de condiciones, siempre que hablan de consorcio de unión temporal, explican esos porcentajes, cómo se deben escoger. Entonces, uno tiene que analizar cómo va ese porcentaje, cómo lo va a aplicar. Cuando hagamos la próxima clase, que vamos a armar una licitación y vamos a ver cómo se arma el proceso, analizamos otro poco más ese tema de cómo se arma ese porcentaje. Bueno, entonces acá nos preguntan, por ejemplo, para el ejemplo que estamos viendo, lo que sigue aquí es que nos piden la información financiera. Entonces ya sabemos que la información financiera de las empresas la podemos sacar directamente ¿qué? Del RUP, del Registro Único de Proponentes. Entonces, ¿me están escuchando, cierto? Sí, señor. Sí. Bueno, entonces aquí dice, más de un año de información financiera. ¿A qué se refieren con esto de más de un año de información financiera? Se refiere que si la empresa tiene, pues, como lo dice ahí, 5, 6, 7 años, 2 años, 3 años de creada, es simplemente marcar con una X. ¿Sí? Entonces vamos a colocar que la empresa a veces lleva muchos más años de funcionamiento y la empresa constructora XYZ es una empresa recién creada, o sea que tiene menos de un año de información financiera. ¿Sí? Vamos a poner que que apenas la crearon este año y todavía no ha hecho un cierre fiscal como lo piden todas las entidades, que es a 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Entonces vamos a colocarle así. Entonces,
vamos a colocar que es una empresa de mucha experiencia con una empresa recién empieza pues, su proceso de crecimiento. Listo, le vamos a dar guardar información. Profe, ¿Sí? ¿y se pueden las dos empresas tener más de un año? O sea, ¿no hay Sí, problema por claro, eso? sí, claro, claro. Es que para el ejemplo lo quiero llenar así para mostrarles algo que precisamente pasó acá. Sí, claro, obviamente, usted se puede consorciar, se pueden consorciar, les voy a poner un ejemplo así, eh, digámoslo, como para dos empresas grandes, por ejemplo, Odebrecht con Marval, ¿sí? Por decir ahí dos nombres. O sea, empresas grandísimas se consorcian para hacer una gran obra grandísima. ¿Listo? Eso no tiene nada de... Entonces resulta que cuando una empresa recién empieza, el aplicativo, el aplicativo cada año va actualizando este valor. Y este valor, por ejemplo, para la empresa que recién empezó, colocaron un valor. Y este valor es como, digamos, por defecto lo colocan, que es como una capacidad financiera con la que inician. Y entonces el aplicativo ya lo coloca, ¿sí? Apenas le di clic, él colocó automáticamente ese valor. Muy seguramente el otro año de pronto cambia y así, pero él va colocando el valor debido a, pues, a análisis que hacen las personas que trabajan en el tema de contratación. Y acá dice mejor de los 5 años. O sea que aquí, ¿qué es lo que nos piden aquí en este valor? En ese punto. Aquí lo que nos piden es que dentro de la, dentro de los ingresos operacionales, y esto si uno no lo sabe, pues se lo pide al contador de la empresa. ¿Cuáles son los ingresos operacionales? Los balances de las empresas. Voy a mostrarles un RUP. Pero vamos a mostrarle un balance aquí. Los balances de las empresas, por lo general, no, aquí está, aquí en el RUP solo viene la información financiera como tal ya. Sí. De todas formas, esto se lo pueden pedir al contador de la empresa. Las empresas tienen dentro del balance una casilla que se llama ingresos operacionales. ¿Y qué es eso básicamente? Pues es toda la cantidad de contratos que hicieron en los años anteriores. Entonces, de los últimos 5 años, escogen el más grande, el año que mejor le ha ido a esa empresa en contratación, ¿sí? El valor más grande. Entonces, por ejemplo, estamos en el 2023, ¿cierto? Entonces, 5 años atrás sería 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018. Entonces, de esos 5 años, miran toda la contratación que han tenido y buscan en los balances y ahí el contador le va a decir, el ingreso operativo más grande que tuvo la empresa fue en el 2019 y contratamos, por decir algo, 3.550 millones de pesos. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere ahí en esa casilla. ¿Listo? ¿Alguna duda? Profe, yo una, qué pena. Sí, señor. Usted ahorita decía que al generar el consorcio, pues se generaba un nuevo RUT. ¿Esto significaría pues más impuestos aparte de lo que cada empresa ya tiene Exacto. o No, cómo sí. funciona? Sí, señor. Se genera un nuevo RUT y cada empresa, digamos, por lo general se designa, hay que contratar una persona, ¿sí? Una persona, un contador, pues, contadora, que lleve el control financiero, contable del consorcio o unión temporal, del consorcio o unión temporal que se creó, porque los impuestos y todo se pagan a nombre de ese consorcio o unión temporal. ¿Y qué pasa? Contablemente, al final, la contabilidad arroja un balance y con los porcentajes con los cuales se unieron las empresas, le dice al final del ejercicio, le dice empresa tal
aquí le mando su porcentaje de utilidad o de pérdida, lo que haya pasado, pues le mando su porcentaje de utilidad, le mando su porcentaje de gastos, ¿sí? Y lo mismo a la otra empresa. Entonces, todo se hace a nombre del consorcio, pero al final del ejercicio, cada empresa debe reportar eso también ante la DIAN. ¿Y cómo lo va a reportar? Porque le va a decir que fue miembro de una unión temporal o de un consorcio y que según eso, ellos, según esa unión temporal, en el porcentaje de participación que tuvieron, pagan los impuestos y lo que generó, ¿ya? Pero la unión temporal y el consorcio llevan una contabilidad como una empresa cualquiera y todo lo tienen que presentar a nombre de ellos. ¿Listo? Eso los contadores tienen que estar ahí en la jugada con eso y es muy importante que ustedes, si ustedes están empezando y están creando empresa y se van a asociar, piensen siempre en tener un buen contador o contadora que les lleve esa contabilidad, porque la verdad, pues uno no sabe de eso y ellos sí estudiaron para eso, ¿ya? Entonces esa es la idea, que ellos puedan llevarle la contabilidad y estar uno al día con los impuestos y con todo el tema financiero de la parte contable del consorcio y de la unión temporal. ¿Para qué? Para que luego al final le reporte bien la información a las empresas y las empresas puedan presentar también bien la información ante la DIAN. ¿Listo? No sé si le respondí bien la pregunta. Listo, profe, sí, señor. Vale, Gracias. bien. Entonces Buenas colocamos... noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Es que una vez que tengo una pregunta. Y tranquila. Cuando se crea una unión temporal o un consorcio, por lo menos según el porcentaje de participación que tenga cada empresa, la experiencia le queda dependiendo de ese porcentaje. Es decir, por lo menos, si yo Sí. me uno con una empresa que tiene experiencia en la realización de, no sé, vías en losas de concreto, pero yo no tengo experiencia, mi empresa no tiene experiencia en ese tipo de contratos, al hacer la terminación del consorcio o de la unión temporal, la experiencia me queda dependiendo del porcentaje de mi participación o pues ya me queda como una experiencia de ese tipo de contrato. Ah, bueno, muy bien. Te queda el porcentaje de participación. Porque precisamente cuando te expiden la certificación, no sé si por ahí te mostré en una clase, por ejemplo, pues si yo pido la certificación de este contrato, ¿sí? Me van a certificar que yo participé en el 70%. Entonces solo me queda el 70% de participación de este contrato. Si el contrato era de 1.000 millones, entonces me quedan los 700 millones de experiencia, por ejemplo, por decirlo así, en este contrato. ¿Sí? Es Entonces sí, decir, siempre se perdón, reparte en porcentaje. Ajá. es decir que ese porcentaje de participación, aparte de la parte económica, también depende de la experiencia que tenga cada empresa en ese Sí, tipo de proyectos. sí. Y por eso es importante que cuando uno va a hacer el tema del oferente plural, entonces hay que indagar en el pliego de condiciones, empezar a mirar qué condiciones piden para cuando hay consorcio o unión temporal. En el tema de las experiencias, por ejemplo, para el ejemplo que veíamos la vez pasada, vamos a ver si aquí lo podemos chequear un poco, donde estaba el tema de la experiencia. Acá, sí, que veíamos que nos pedían este contrato y este contrato, y acá nos dice, por ejemplo, mira, si el contrato se suscribió, o sea, si uno de los contratos que yo estoy anexando para esto, ¿cierto? Para que me lo valgan para esto, dice acá, si el contrato se suscribió en consorcio, deberá acreditarlo mediante la copia del acuerdo consorcial, o sea, una de estas actas. O sea, usted tiene que presentar esta acta pues firmada y bien diligenciada, o sea, la que presentaron para cuando ese contrato. ¿El acta de inicio o No, es de otra acta? el acta de constitución del consorcio. Ah, ok. O sea, lo que me están diciendo, ponle cuidado, lo que me están diciendo acá, en esta parte, es que si yo voy a presentar un contrato
para acreditar, por ejemplo, esto, que se instaló un transformador de 15 kVA, ¿sí? Lo voy a colocar, pero ese contrato que yo coloqué, yo iba en el 10% de participación. Entonces, lo que me están diciendo acá es que debo presentar el acta de constitución de ese consorcio cuando yo participé en ese contrato. ¿Listo? Y Ok, aquí sí, dice, señor. o certificación emanada de la entidad o persona contratante. O sea, tengo que demostrar que yo participé en ese consorcio, donde consten que los miembros, mire, sí, de los miembros que lo conformaron. Y de pronto, y aquí dice también, si el contrato se suscribió en unión temporal, entonces lo mismo, deberá informar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia de acuerdo a la unión temporal. Lo mismo, o certificación emanada de la entidad o persona contratante, donde conste los miembros que la conforman, su porcentaje de participación y las actividades a las cuales se comprometió a ejecutar cada integrante. ¿Sí es? Cuando es unión temporal me piden las actividades. Entonces, si yo, por ejemplo, no instalé o no coloqué dentro de las actividades que iba a trabajar ese transformador, hasta me pueden decir, pero usted dentro de esa de unión temporal, usted no trabajó ese ítem, así uno lo haya hecho, pero lo que dice es otra cosa la unión temporal, el acta de unión temporal. Ya, pero sí es dependiendo del porcentaje. Y mira que aquí dice, en el caso en el que la experiencia se haya producido siendo miembro de un consorcio, se evaluará la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. ¿Sí ves? Eso sí, casi siempre es así. Le evalúan a uno con el porcentaje de participación. ¿Listo? Bueno, entonces Listo, le gracias. damos, ok, le damos guardar información y continuamos. Hay información faltante. Lo que les digo, a veces pasan esos problemitas, pero uno les vuelve a dar y ya siguen. Bien, esta parte dice acá eh, capacidad financiera. Entonces le preguntan a uno liquidez. Resulta que eso simplemente es un dato que está aquí en el registro único de proponentes. Siempre está ahí. Y acá, y en los balances de las empresas. Si de pronto usted no lo tiene a la mano o no lo sabe identificar, de todas maneras, en el registro único de proponentes sale, ¿sí? Aquí dice capacidad financiera. ¿Y por qué este dice indeterminado? Resulta que ahí dice indeterminado porque por lo general es un número, pero ahí dice indeterminado porque el tema indeterminado es porque la capacidad financiera de la liquidez, ya te lo muestro acá, un segundito. La liquidez es el activo corriente sobre el pasivo corriente. Regáleme un segundo, por favor. Disculpen, el activo corriente sobre el pasivo corriente. Entonces, si ustedes miran, resulta que yo tengo este ejemplo, este RUT es porque este RUT es un RUT que tiene una información financiera de una empresa recién creada en ese momento. Entonces, como está recién creada, la empresa inicia sin pasivos. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice pasivo corriente y dice cero. Ya, entonces el activo corriente dividido entre cero, pues da indeterminado. Por eso es que sale indeterminado. Entonces, si uno aquí donde le preguntan la liquidez, digamos, dice indeterminado, o sea, y uno sabe que la división es un número muy grande, ¿cierto? Entonces, usted puede simplemente, cuando hay un valor de liquidez, vamos a mirar otro RUT que tenga un valor de liquidez. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, ustedes ven que este ejemplo es pasivo corriente, perdón, activo corriente sobre el pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, es este número, 918, dividido entre 50 millones, da 18.16.
Entonces quiere decir que si uno tiene, digamos, bastante liquidez, ¿sí? Si uno tiene bastante liquidez, ¿qué puede ser bastante liquidez? Pues unos pasivos pequeñitos, ¿sí? Si yo tengo un número grande y lo divido en un pasivo pequeñito, pues voy a tener un número grandote, ¿cierto? Entonces, digamos que uno a manera de acá, como es un número grande, yo puedo poner 100, que sería como si fuera el 100%. Y la otra empresa, como es recién, perdón, me equivoqué, esta es la que tiene más años, ¿no? Vamos a poner de ejemplo ese valor que tenía ahí, 18.16. Y esta, pues 100, le puedo poner 100. Como decir que uno tiene el 100% de la liquidez de la empresa, tiene toda la liquidez, el 100%. ¿Por qué? Porque no tiene pasivos, ¿cierto? Según el documento no tiene pasivos. Y esta pues sí ya tiene pasivos y todo eso, entonces digamos que tiene un 18% de liquidez. Básicamente es eso. ¿Listo? Viene aquí capacidad técnica. En cuanto a la capacidad técnica, lo que habla acá es la capacidad técnica, es el número de profesionales con los que cuenta esa empresa. Entonces, ¿Qué pone, ingeniero? sí, Sobre la capacidad financiera, sí. o sea, para obtener esa información, ¿sería mejor como hablar con el contador de cada empresa? Bueno, sí, tú puedes hablar con el contador de cada empresa, pero si no tienes acceso a él de pronto por algún motivo o algo, y tienes el registro único proponente vigente, sí, que lo puedes tener, digamos, lo imprimiste hace poco, buscas la capacidad financiera y de una vez aquí te dice, sí, ahí está el, el índice, acá, índice de liquidez, y aquí te va a dar un valor, un número. Quería mostrarles este en especial porque, como dice indeterminado, es por lo que les expliqué, ¿vale? Pero es solo coger ese número y ponerlo allá en el aplicativo, Vale, ingeniero, ¿sí? gracias. Vale. ¿Y por qué esto? Digamos, yo no me puedo inventar un número. Pues no, porque en los balances, pues toda esta información se va a juntar a lo que yo voy a presentar, ¿cierto? Entonces las personas que van a revisar esto, pues van a ver que se haya llenado esto correctamente. Lo mismo lo de la capacidad técnica. Yo puedo decir, no, es que esta empresa tiene 15 profesionales y la que recién empezó puede decir, no, yo tengo 4 profesionales. Pero eso no es solo decirlo. ¿Por qué? Porque uno en la licitación, alguien nos puede decir, demuéstreme que usted paga la nómina de esos 4 profesionales, ¿cierto? O muéstreme la seguridad social, ajúnteme la seguridad social donde usted tiene pago esos 4 profesionales, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, acá vamos a hacer un ejemplo, nosotros tenemos aquí, somos casi que 20 profesionales acá, entre ingenieros e ingenieras, ¿sí? Entonces yo me voy a presentar una licitación y voy a decir esto, no, yo tengo aquí de profesionales, tengo, a ver, veo acá a Laura, a, a Deiber, a Ángel, a Felipe, y los coloco yo todo olímpico, que son 4 profesionales que me trabajan a mí, yo los llamo, oiga, si los llaman de una licitación, digan que están trabajando conmigo. No, eso no es así tampoco tan folclóricamente, ¿cierto? Yo tengo que demostrar que trabajan en la empresa. ¿Y cómo lo demuestra? Porque la empresa paga nómina y la empresa paga una seguridad social, ¿cierto? Pagan unas planillas de seguridad social. Entonces, si nos piden, demuéstreme que usted tiene esos 15 profesionales. Ah, sí, mire, aquí están los pagos de la seguridad social. Aquí están los pagos de las planillas del personal, de la nómina. Entonces, ahí se puede evidenciar que sí son realmente que tiene esos profesionales. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Colocar en realidad los profesionales que la empresa puede demostrar que les está pagando, o si lo hacen por prestación de servicio, pero tienen un contrato de prestación de servicio y se ha venido pagando, ya lleva 2, 3 meses trabajando con la empresa, ¿sí? ¿Listo? Entonces vamos a colocar, como es una empresa pues supuestamente grande, ¿no? Vamos a ponerle así, 5, y vamos a poner aquí un profesional.
Ahora viene esta experiencia. Dice aquí experiencia, dice valor total contratado. ¿A qué se refiere esa experiencia de valor contratado? Voy a mostrarles acá un documento. Cuando ustedes van a armar el registro único de proponentes, ¿sí? Que es, vuelvo aquí, y van a montar estos documentos, esto de la experiencia que les mostraba acá en la clase pasada, que esto también deben asesorarse con las personas que trabajan en la Cámara de Comercio, donde ustedes van a hacer este registro único proponente. Hay personas que les ayudan a montar esto. Entonces resulta que como el registro único proponentes trae acá, dice número 1, ¿sí? El contrato número 1 trae una información y trae un valor en salarios mínimos y trae lo de la clasificación, ¿cierto? Pero la persona que está revisando la información allá en la entidad, él no sabe cuál es el contrato número 1. Entonces, ustedes desde el principio, cuando vayan a realizar este documento, muy juiciosamente pueden hacer una tabla como esta. ¿Por qué la tienen que hacer muy juiciosamente como esta? Porque primero, para cuando ustedes vayan a sacar el registro único de proponentes, ustedes tienen que colocar que el contrato número 1 es, y para tenerlo identificado, en el registro de proponentes, el 1 es este número de contrato, lo hice con esta entidad, el objeto es esto. Bueno, esto de pronto no es relevante, pero también sirve que lo puedan llevar. La fecha en que se inició, la fecha en que se terminó, el valor en pesos, si se hizo individual o si se hizo en consorcio. Si se hizo en consorcio, aquí colocan el porcentaje del consorcio o en unión temporal, ¿sí? Por ejemplo, acá, mire, consorcio, el 70%, ¿sí? Mire, por ejemplo, aquí, unión temporal y en el 99%. Entonces, ¿por qué se llena esta tablita así? Y el valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes, la duración. Porque con esta tablita, primero, usted sabe que cuando tenga usted ya su registro único proponente, si lleve 5, 6, 10 contratos, usted mismo va a mirar el contrato número 4 y de pronto ya no se acuerda cuál es el contrato número 4 o oiga, cuál fue el contrato número 4. En cambio, pues con la tablita usted sabe, ah, no, mi contrato número 4 es este, ya me acordé y lo tengo relacionado en el RUT, es el 4 y ya sé qué es, ¿sí? Entonces, se va llenando esta información. ¿Por qué? Porque esta información también la pueden anexar o la van a pedir cuando uno está llenando el aplicativo, van a pedir esa información. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos piden básicamente es, a veces para cuando uno llena este aplicativo, le piden anexar unas tablas. Entonces, por ejemplo, para, para que ustedes se den cuenta, por ejemplo, para una licitación cualquiera nos pide, la tabla que nos pedían anexar era esta. Entonces, ¿qué era lo que nos pedían? Que anexáramos los contratos. Lo que piden ahí es anexar los contratos de obra para la experiencia que nos están pidiendo. ¿Por qué para la experiencia que nos están pidiendo? Porque es para lo que se está llenando. Por eso, perdón, me equivoqué, por eso acá traen este código. ¿Sí? Entonces nos pedían los contratos de obra que tengan el código 72. Entonces, todos los contratos que usted tenga clasificados con cualquier código 72, que son los de obra. Entonces, por ejemplo, para esta licitación se anexaron todos los contratos o se relacionaron, ¿sí? Según en la lista que uno tenga en el RUP, se relacionaron todos los contratos que ellos si van y miran el contrato 27, pues saben cuál es el contrato 27. ¿Por qué? Porque lo van a mirar en la hoja que usted va a presentar para mirar, el contrato 27 es este, por decir algo, ¿sí? A eso es que se refiere. Entonces, eh, lo llenan, colocan el valor en salarios mínimos legales mensuales vigentes y como se está calculando en salario mínimo, lo transportan al valor del año en que está. ¿Sí me hago entender? Ahí, por eso aquí, por ejemplo, esta era para el año 2015, muy seguramente
Por aquí tiene, mire, por acá va a estar. Perdón, es este contrato en qué año se realizó. Se mira es en qué año se realizó, por eso está la lista de todos los años acá. Entonces, este se realizó en el 2006. Entonces, estos salarios por el año del 2006, lo que era el salario mínimo en el 2006 y ya da en pesos. Y la sumatoria de todo eso, toda esta sumatoria, que es este valor, es el que uno coloca aquí. Entonces, esta empresa, si ya ejecutó un contrato, pues se le coloca el valor del contrato que se haya ejecutado, que ya se haya ejecutado y terminado. Si no, pues le coloca 1,0, ¿sí? Si no hay ninguno. Y en la otra, pues se le coloca el valor. Vamos a poner este por el ejemplo. ¿Sí me hago entender con respecto a esto? Para que ustedes lo entiendan algo mejor es de su, por ejemplo, en este caso, para este registro único proponente, si nos piden que los contratos sean de obra, que son los del segmento 72, estos no los podría yo relacionar. ¿Por qué? Porque estos son segmento 80, vean, 80, 80. Aquí ya hay algo de obra, vean, 72, entonces este sí lo puedo relacionar. Entonces puedo relacionar estos 124.4 salarios mínimos. Y así, mira, aquí hay otro de 72, entonces puedo relacionar este también, ¿sí? A eso es que me refiero. Entonces, ¿qué es relacionarlo? Es colocar esta información en la tabla para saber en pesos cuánto nos da eso. Y ese valor en pesos es el que se coloca acá. ¿Listo? Vamos a colocar que esta empresa trabajó un proyecto de 45 millones, por ejemplo. Vamos a guardar información. Listo, entonces hasta ahí quedó lleno la información de del proponente. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nada? ¿Todo claro? Bueno, hagamos un pequeño receso de 5 minutos y continuamos, ¿vale? Voy a pausar un momento la grabación. Ahí ya está. Listo, entonces seguimos con el tema. Bien, entonces ya llenamos toda la información del proponente. De pronto ninguno me ha preguntado, pero les voy a comentar. Si el proponente no es plural, ¿cierto? Si es singular, entonces yo le coloco aquí en la ventanita que el nombre de la empresa, el nombre del proponente, construcciones limitada, Bueno, le coloqué el nombre de la empresa. Si es una persona natural, entonces el nombre de la empresa, pues Rubén, ¿listo? Plural, no, PIN. Entonces al darle plural, al decirle que no, obviamente pues toda esta información que está aquí, solo pues nos va a salir de una sola casilla y es llenar la misma información, pero pues de la empresa que se va a presentar, ¿listo? Es solo eso. Le va a salir esto mismo, pero para una sola empresa, para colocar el dato de una sola empresa. Y acá igual, todo de una sola, ¿cierto? Listo, venimos acá. Entonces ahora vamos a colocar el tema de la información de contratos en ejecución. Entonces aquí nos van a preguntar qué contratos en ejecución tiene cada empresa, ¿sí? Entonces venimos al aplicativo y le damos ingresar. Entonces aquí nos preguntan contratos en ejecución. Entonces lo mismo. Entonces aquí lo que nos están preguntando es que escriba cuántos contratos en ejecución tiene la empresa. Entonces vamos a colocar aquí un ejemplo. Vamos a poner aquí que esta tiene 3 contratos y esta tiene un contrato.
¿sí? Y le damos guardar información. Entonces, ¿qué nos piden acá? Si ustedes se dan cuenta, aquí en una parte, esta parte, nos está preguntando la información de los 3 contratos que yo estoy reportando de construcciones ABC. Y acá, pues, el contrato que relacione el contrato que digo que tiene la empresa XYZ. Les voy a comentar algo por la experiencia que es válido. Si ustedes un contrato de obra ya lo terminaron físicamente, tienen el acta de recibo final firmada y todo, pero no han firmado el acta de liquidación o no lo han liquidado, ¿sí? Jurídicamente ese contrato todavía está vigente. Entonces, así ya se ha determinado, ustedes lo deben relacionar. En algunos casos ha habido alguna polémica y discusión en licitaciones por eso, porque, digamos, la constructora XYZ relacionó un contrato, pero alguien sabe que no, que la constructora XYZ tiene otro contrato que sí, ya lo terminó y todo, pero no lo ha liquidado. Entonces, jurídicamente, ese contrato todavía está en ejecución porque no lo ha liquidado. Entonces, alguien puede alegar y decir, vea, este consorcio presentó información falsa porque esta constructora no ha liquidado un contrato así y así que tiene y entonces todavía está en ejecución. ¿Ya? Y se puede armar, digamos que un proceso ahí jurídico en donde quieran tumbar que la documentación que usted presentó aquí pues de pronto quedó mal presentada. Aunque eso ahora pues digamos para tratar de darle transparencia a la contratación pues digamos esas cosas son subsanables, ¿sí? Se pueden subsanar. Y usted puede volver a hacer el cálculo con ese contrato y si le da que cumple, pues listo, sigue el proceso. Sí me hago entender, pero es importante que sepan eso. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan aquí con esta información? Pues simplemente es de los contratos que usted está ejecutando en el momento es decir el valor. De pronto aquí tengo como un ejemplo. Es colocar el valor, si lo ven acá, voy a ampliarlo un poquito. Colocar el valor con el cual el valor del presupuesto oficial del contrato que usted está ejecutando, cuándo lo inició, ¿sí? El plazo de ese contrato, cuánto plazo tiene, si está en consorcio o en unión temporal, o sea, si es un oferente plural o no, y qué participación tiene. Entonces, como si uno le coloca que no, quiere decir que la empresa lo está ejecutando en el 100%, porque es individual. Si uno lo coloca que sí, debe decir qué porcentaje de participación en qué porcentaje de participación está participando la empresa en ese contrato que está relacionando. Y acá colocar si está suspendido o no. Y si está suspendido, pues colocar la fecha de suspensión. ¿Ya? Esa es la información que nos piden. Entonces yo para el ejemplo voy a colocar estos mismos valores, unos valores y me voy a inventar ahí unas fechas. ¿Sí? Si alguien tiene una duda me va comentando. Simplemente es colocar unos valores acá. 955. Creo que eran así. De todas maneras es para el ejemplo y no es relevante. Y este puede ser 55. Listo. Fecha de inicio, vamos a ponerle que este empezó el 10 de enero del 2023, que tiene 6 meses de plazo, que no es plural, entonces el 100%, que no está suspendido. Voy a ponerle a este que empezó el 25 de febrero del 2023, que tiene 12 meses de plazo, que sí es en consorcio o en unión temporal, que está en el 55% y que no está suspendido. Vamos a ponerle que este empezó en marzo, por ejemplo, el 9 de marzo.
que tiene 9 meses de ejecución, que sí es una unión temporal, está en el 70%, que no está suspendido. Y este, vamos a ponerle que empezó, por ejemplo, el 18 de febrero, que es de 5 meses, que no es una unión temporal al 100% y no está suspendido. ¿Listo? Eso, a eso se refiere ahí. ¿Listo? Lo mismo, guardar información y entonces ahí ya se ingresó toda la información. Ahora vuelvo y les comento, esa información que yo agregué aquí ahorita, yo muy seguramente en el pliego me van a pedir copia de esta información. No sé, nos pueden pedir, por ejemplo, el contrato número 1 que anexe el acta de inicio de ese contrato o la copia del contrato, por ejemplo. El acta de inicio y la copia del contrato, ¿sí? Para verificar si de verdad lo estoy haciendo independiente, si tiene ese plazo, si tiene ese valor y el acta de inicio, pues para saber cuándo inició, ¿sí? Muy seguramente que esta información hay que anexarla para que ellos se den cuenta que es real. El comité evaluador, cuando hablo de ellos, pues es el comité evaluador el que va a verificar las licitaciones y va a evaluar las licitaciones. Y cuando se tenga esto, entonces se le da calcular, simplemente ya se le da calcular. Y el aplicativo hace, ¿qué hace el aplicativo ahí? Lo que hace es esto que nos piden acá, esto que nos piden acá. Se nos fue último. El aplicativo, ¿qué es lo que hace? Es aplicar toda esta fórmula para sacar ese valor que sacó ahí. Digamos, si uno lo hiciera manualmente y anexara todas estas tablitas, es verificar una serie de información y dar unos puntos a los datos que uno va dando. Entonces, el aplicativo lo que hace es todo, organizar toda esa información que uno metió y que uno colocó para que se cumpla esta fórmula. Eso es lo que hace el aplicativo. Y entonces el aplicativo nos da este valor y nos dice que sí cumple. Y ya, entonces lo único que uno hace es crear el PDF, imprimirlo, colocarle la firma abajo y listo, lo anexa dentro del proceso. Y entonces lo anexa con toda la información que pidan. En este caso, por ejemplo, hay que anexar de dónde se sacó el valor de la experiencia, ¿cierto? De la experiencia de los contratos que piden en el pliego. En este caso pedían que tuvieran segmento 72. Entonces, todos los contratos que tengan en alguna parte el 72 podían relacionarse en acá. Lo de la capacidad técnica, entonces, poder relacionar los ingenieros que tenían la capacidad técnica, o sea, o los que tiene la empresa. Y los contratos en ejecución nos dan un formato para eso. Digamos, cada entidad se inventa un formato. ¿Qué es lo que uno relaciona? Pues la información que colocaron para poder relacionar esto. En algunos casos puede que no pidan sino solo los formatos, estos formatos, y usted los llenó y ya. Por eso siempre hay que leer muy bien el pliego, hay que leerlo y leerlo, porque pueden decir que se llenen los formatos y que anexe los documentos que acrediten esa información en los formatos. Entonces, por ejemplo, le pueden pedir lo que les digo, la copia del contrato y el acta de inicio. ¿Listo? Entonces, ¿alguna otra duda? Pueden de pronto, a manera de ejemplo, después ensayar algún valor y correr todo el aplicativo como para que lo puedan aplicar, para que sepan que corre y que va bien.
Bueno, ¿se entendió? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, si tienen alguna duda me dicen. Entonces, vamos a continuar con algo. Después de que uno, pues ya el aplicativo nos arroja eso, listo, lo podemos tener ahí impreso y se chequea qué es lo que digamos, simplemente es imprimirlo, firmarlo y ya. Dentro de todo el proceso de licitación, como siempre les he dicho, digamos que hay una parte muy relevante y muy importante que lo habíamos identificado y es la propuesta económica. Entonces, como nosotros estamos armando la licitación y estamos como corriendo contra el tiempo, entonces queremos identificar o verificar al menos como las cosas más relevantes de esa propuesta económica que vamos a presentar. Eh, estos 4 puntos sería como lo más relevante que uno podría chequear a grandes rasgos de la propuesta económica que se va a realizar. Eh, la verificación de los ítems representativos sería la primera. ¿Y qué sería esto? Pues identificar como los ítems de mayor valor del contrato y poder hacer algún tipo de análisis con respecto a ellos. Por ahí habíamos, en una clase anterior habíamos visto así un ejemplo como rápido de un pliego que había descargado sobre un pavimento, ¿se acuerdan? Que había como cogido un valor unitario y y le había hablado sobre eso, porque era un valor muy alto en el presupuesto oficial, en todo el cuerpo del presupuesto. Entonces, la idea es que uno pueda coger ese presupuesto y si de pronto uno no tiene la experiencia o si de pronto, digamos, no se ha empapado uno mucho en el tema, sí se puede, pues ahorita con la tecnología y con todo lo que hay, uno sí puede investigar algún tipo de contrato parecido o algún tipo de contrato relacionado con lo que estamos haciendo en otra entidad o en otra situación muy parecida para verificar si el valor está más o menos con el valor del mercado, ¿cierto? Lo pueden buscar con algún contrato que ya se haya hecho de eso mismo, ¿sí? Y poder chequear algunas similitudes entre esos contratos, ¿sí me hago entender? ¿Para qué? Para poder verificar esa información, porque es recomendable que uno de esos ítems importantes trate de ver la información que hay en el análisis de precios unitarios que presenta la entidad. Esto simplemente es un ejemplo de cualquier análisis de precio unitario, ¿sí? Pero lo tengo aquí es solo para decirles que de esos ítems representativos, muy importante que uno de pronto chequee qué materiales están colocando para ese ítem, si hay algún equipo en especial, ¿sí? ¿Qué mano de obra se está colocando para realizar ese ítem? Y también, por ejemplo, si se relaciona algún tipo de transporte o dentro del material se incluye el transporte, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando se analice la licitación se pueda verificar eso. Así sean los ítems más grandes, los que más representación dan en el presupuesto, poderlo chequear. Si son muchos, pues habrá que seleccionar algunos, pero habrá que mirar un poquito el presupuesto como para saber que, el, que es viable económicamente, ¿sí? Lo mismo en los pliegos de condiciones o uno puede verificar y preguntar a la alcaldía, pero en los pliegos de condiciones o en los estudios previos, esto, digamos, está los impuestos que se van a pagar de ese contrato. ¿Y por qué es importante eso? Por ejemplo, supongamos que la entidad para la que se está haciendo el contrato tiene
unos impuestos del 15%. Entonces, eso quiere decir que cuando usted cobre un corte de obra, supongamos usted hizo un corte de obra de 100 millones, pues de esos 100 millones, la entidad de una vez le va a quitar el 15%, o sea, le va a quitar 15 millones. Y ya líquidos, ¿sí? O prácticamente lo que le giran a la cuenta son los 100 millones menos los 15 que le quitaron de los impuestos. O sea, 85 millones sería lo que le iban a girar. Eso es importante tenerlo uno en su cabeza y tenerlo uno ahí presente. ¿Por qué? Porque de todas maneras, digamos, no falta que usted haga un corte de obra y le dio 100 millones y usted esté haciendo cuentas de que va a invertir esos 100 millones otra vez en el contrato para seguir avanzando y mentira, no son los 100 millones, son 85, ¿ya? Y esos impuestos se van pagando en cada corte, en cada pago que va saliendo, le van quitando el impuesto. ¿Listo? Entonces es importante chequear esos impuestos porque esos varían de entidad a entidad. Hay entidades que tienen estampillas y tienen unas otras cosas y entonces esto puede que un municipio tenga los impuestos en el 16%, pero puede que alguna gobernación tenga los impuestos en el 22%. Y eso suele pasar, ¿sí? Entonces es de pronto también importante verificar esos impuestos, cuánto es lo que nos van a descontar de ese valor del contrato. Y también, digamos, no cabe, si hay información de planos, si hay algún tipo de información que uno pueda chequear, de pronto verificar de alguna manera verificar qué tan veraz puede ser alguna cantidad de obra representativa también. Por ejemplo, para el tema del pavimento que estábamos viendo, del pavimento flexible. La mezcla asfáltica, bueno, no recuerdo el valor ahorita, pero decía un volumen. Si uno tiene de pronto la longitud de la vía y de pronto encuentra entre los documentos qué espesor va a tener la mezcla asfáltica, ¿cierto? Y el ancho de la vía, pues uno puede hacer un número así como, digamos, muy a lo loco y decir, bueno, sí está aproximado, porque obviamente pues en las curvas hay un sobreancho, se va a gastar más, va a existir un desperdicio, un porcentaje de desperdicio, pero puede uno hacer algún tipo de cálculo y decir, sí, esos números están muy aproximados a lo que yo estoy aquí como calculando ahí como muy a la ligera, pero es como para echar un número en lo que uno pueda de lo representativo. Esto lo digo porque es que eh, en todas las entidades del país y en toda parte, pues en muchas ocasiones las personas que montan los proyectos, pues en muchas ocasiones, pues simplemente es un grupo de ingenieros en un computador y de pronto le entregan, digamos, un levantamiento topográfico y ya. Y a veces plasmar ese diseño al levantamiento topográfico puede que venga con algún error o algo, y ellos pues hacen el diseño sobre lo que les entregaron. Pues muchas veces ni siquiera lo hacen así, sino de pronto cogen otro proyecto y lo tratan de asemejar a lo que le están pidiendo y así lo contratan. Y ya cuando va a salir el contrato, pues se da uno cuenta que hay cosas que no corresponden a la realidad. Sí, es como una pequeña verificación dentro de los tiempos que nos dé el proceso como para hacer eso. Porque después de que usted firma el contrato, pues ya la entidad contratante le puede decir, ya no se puede quejar, usted firmó un contrato, usted tuvo toda la información, pudo mirarla, revisarla, a mí me cumple con lo que firmó, ¿ya? Entonces, pues, digamos que puede darse esa situación. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, para la próxima clase vamos a tratar de ver cómo se armaría toda una licitación con un pliego tipo, paso a paso, cómo vamos montando
todos los documentos, todo esto. Cada licitación es diferente. Cada licitación tiene, si ustedes de pronto, dentro del trabajo que están haciendo, revisan un poco las licitaciones y las miran, ustedes se van a dar cuenta y si pueden hablar entre ustedes, los compañeros, pueden hablar en el mismo grupo, el grupo está para eso, pueden de pronto compartir cosas de lo que estén haciendo del trabajo, pero si ustedes miran, digamos, las licitaciones varían mucho y eso que las han tratado, se ha tratado de que, se ha tratado de manejar lo que llaman los pliegos tipo, ¿sí? Como para que las licitaciones no tengan tantas variables y las variables más relevantes son pues la experiencia, la capacidad financiera, la capacidad técnica, que es lo de los profesionales, equipos, maquinaria que tengan las empresas, ¿ya? Digamos que básicamente es casi que esa parte lo que se ha tratado de manejar dentro de la evaluación de las licitaciones, ¿sí? Pero entonces eso varía mucho. Entonces, la licitación hay que, como siempre les digo, leerla y releerla porque a veces uno la lee y entiende algo y de pronto vuelve a leer y entiende otra cosa. Por eso muchas empresas, aparte del equipo técnico que tienen para la licitación, de pronto algún ingeniero o arquitecto, también a veces tienen un abogado para toda la parte jurídica que maneja la licitación. Entonces, en la próxima clase vamos a poder hacer un paso a paso de cómo se monta toda la licitación. No sé si tengan alguna pregunta. Del aplicativo. Todo lo pudieron descargar. Eh, Dentro de las cosas que me preguntó, bueno, no recuerdo, William me dice que no lo pudo descargar, pero no lo pudo descargar desde la página, William, o qué inconveniente tuvo. Si quiere, ¿Me puede recordar a qué aplicativo se refiere? vale, bien, sí. ¿El de la tarea Sí, o no, cuál? no, el aplicativo es este, el de Colombia Compra Eficiente, el aplicativo para calcular la capacidad residual. Sí, es este archivo. Y ese archivo, de pronto, pues, venga, le explico, de pronto, cuando lo expliqué, no había alcanzado a ingresar. Ese archivo simplemente usted entra a Colombia Compra, ¿sí? .go.co y cuando entre, le puede dar SECOP 1 o SECOP 2, no importa. Total, al final hay que buscar dentro de la información que tienen los SECOP 1, SECOP 2, dice accesos directos y aquí dice manual, guías y documentos tipo. Aquí en el manual, guías y documentos tipo, en el buscador, coloca capacidad residual. ¿Sí? Y cuando coloca capacidad residual, aquí sale ese aplicativo. Y aquí al darle descargar, se descarga aquí, mira, aquí está el que descargué cuando empezamos la clase. Descarga usted su archivo. Y con ese archivo puede calcular siempre lo que necesite. Ya cuando haya calculado el que tenía, simplemente le da a borrar y él vuelve y queda en cero. Y puede volver a ingresar otra vez la información. Listo, ingeniero, muy ¿Sí? amable. Vale, ok. Em, Algo les iba a comentar. Ya, de la parte de la experiencia. Voy a buscar acá la experiencia.
De lo que me había preguntado una compañera, pues la verdad no alcancé a ver el nombre, que estuvimos hablando sobre lo del porcentaje de participación. Cuando ustedes en todo el tema de la experiencia y de todo lo que está pidiendo el pliego de la experiencia para acreditar los contratos que nos piden para poder tener la experiencia que pide el pliego. Entonces es importante que verifiquen qué le están pidiendo cuando es un consorcio o una unión temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchos casos por ejemplo, dicen, por ejemplo, el consorciado que, ¿qué? que aporte la mayor cantidad de experiencia debe tener el mayor porcentaje de participación en el oferente plural, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos que todas esas cositas que escriben ahí, tiene que uno cumplirlas cuando uno va a crear ese oferente plural, ¿sí? Porque si no las cumple, muy fácilmente le van a decir, usted no cumplió con este párrafo de la licitación, de una vez queda inhabilitado para seguir en la licitación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que acá dice, el proponente deberá tener en cuenta que, para lo del tema de la experiencia que estamos viendo aquí el ejemplo, para esta licitación le colocaron, no se aceptarán contratos en ejecución. O sea que todos los documentos de la propuesta, o sea, todos estos contratos que usted va a anexar para cumplir con esto que nos están pidiendo aquí, ¿sí? Todos tienen que ser contratos ejecutados y liquidados. ¿Ya? Y acuérdense que cuando yo les digo lo de liquidados es que tengan el acta de liquidación ya firmada. Entonces aquí dice que no son contratos en ejecución, ¿listo? El proponente deberá diligenciar el formulario anexo al presente pliego de condiciones donde deberán relacionar la experiencia acreditada que pretende hacer valer y el número de folio donde se puede verificar en el registro único de proponentes respectivo. ¿Sí? Entonces lo que les decía, con la tablita, con esta tablita, usted puede decir en dónde, cuál es el contrato que está relacionando en el registro único de proponentes, así como lo piden acá, que le están diciendo que uno tiene que referenciar en el registro único de proponentes qué contrato es el que está, y entonces lo tiene que especificar en qué parte de la licitación lo escribió, por eso dice el número del folio, y como la licitación va foliada, va numerada, entonces es eso. Si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal, se verificará la experiencia y el porcentaje de participación en el registro único de proponentes. Y el porcentaje de experiencia será de acuerdo al porcentaje de participación. Y lo que nos preguntaba la compañera. En el caso de proponentes, en modalidad de uniones temporales, consorcios y promesas de sociedades futuras, la experiencia será la suma de las experiencias que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, de conformidad con lo previsto en el manual expedido por la Agencia Colombia Compra Eficiente. Mira, aquí en este pliego les dice que la experiencia es la suma de las experiencias, sin importar el porcentaje de participación de cada uno, ¿sí ves? Es la suma de las experiencias. En cambio, en algunos pliegos le colocan que que la experiencia va de acuerdo al porcentaje de participación de la propuesta, de cada uno de los proponentes, de cada uno de los consorciados o cada uno de las empresas que conforman la unión temporal. Aquí nos comentan, para acreditar la experiencia, el proponente debe presentar documento idóneo, el cual como mínimo debe contener. Entonces es una certificación, ¿sí? Uno puede presentar la certificación. Y si desea, pues puede anexar algún documento más que soporte esa certificación. En este caso, recuerden, para
certificar las cantidades estas, pues el documento es el acta de recibo final. ¿Sí? El acta de recibo final yo puedo verificar estas cantidades, lo que habíamos hablado en una clase anterior. ¿Listo? Quería aclararles un poquito más el tema con respecto a eso. Bueno, voy a pausar, voy a detener la grabación.